¿Es correcto aceptar a los alacranes y a los corruptos? Lo vamos a saber en los 15 minutos de José Antonio Conila para Factores de Poder. Hemos visto esta semana cómo el régimen de Nicolás Maduro, a través del psicópata de Jorge Rodríguez, pues ha estado llevando a cabo una serie de reuniones con supuestos dirigentes de partidos políticos. Por cierto, partidos políticos que en el pasado ellos decían que eran de la derecha, que eran de la extrema derecha, ahora lo llaman señores de los partidos políticos para fijar la fecha de las elecciones. Y resulta que ahí, en esa lista, pues que por cierto, recomiendo que vean el programa de Patricia Poleo el día de ayer porque los menciona a cada uno, lo que hay una cuerda de delincuentes y arrastrados que se han vendido al régimen. Unos que siempre han estado arrastrados con el régimen porque tienen sus negocios con ellos y otros que uno verdaderamente los sorprenden por las cosas que ha vivido. Ahora, lo cierto del caso es que en Venezuela se ha tratado de meter la cultura de que hay que convivir con los delincuentes, que hay que aceptar a los alacranes, que hay que aceptar a todos aquellos que de una u otra manera han estado enriqueciéndose con el régimen en Venezuela. Y eso es realmente nefasto. No es necesario convivir con los alacranes, no es necesario convivir con los corruptos, no es necesario aceptar que porque estos individuos están metidos en todas las instancias de la vida nacional, pues haya que aceptarlos o haya que convivir con ellos, inclusive cuando salen fuera de la frontera. Estos elementos que están ahí haciendo el juego al régimen de Nicolás Maduro porque le están pagando dinero para sus campañas, para sus clubes políticos y para sus propias pertenencias personales de ellos, lo que han hecho es simplemente venderle su alma al diablo, porque lo correcto sería, ojo, y no estoy apoyando el proceso electoral en Venezuela, pero lo correcto sería que todos estuvieran en torno a el candidato o la candidata que escogió la oposición en un momento determinado. Pero como lo que le interesa es el dinero, entonces se reúnen con estos psicópatas y con estos delincuentes que en el pasado los satanizaron, llamándolos de extrema derecha, y ahora en el presente, como los necesitan, pues los llaman señores y hasta doctores, los llama Jorge Rodríguez. Y hay quienes quieren hacer ver que esto es normal y que esto es necesario. Inclusive he recibido muchas críticas porque he estado haciendo un llamado de atención con respecto al equipo de los Tiburones de La Guaira, que es de Wilmer Ruperti. Mucha gente me ha dicho, bueno, pero es que los jugadores no tienen la culpa. Mucha gente me ha dicho, bueno, pero es que están representando a Venezuela. No se puede ver como algo normal que la criminalidad, que la corrupción, que el colaboracionismo de estos delincuentes con el régimen sea algo aceptable, porque en la medida que el venezolano y en la medida que nosotros aceptemos eso como normal, en esa misma medida el régimen más se fortalece. No es normal que la gente ceda ante ellos, no es normal que la gente pueda ceder ante estos alacranes corruptos delincuentes, no es normal que haya que aceptarlos ni hacerle loas porque ellos están haciendo las cosas mal. Son cosas que definitivamente no benefician a los venezolanos, están haciendo acciones que solamente benefician a sus clubes y a ellos personalmente. Entonces estos delincuentes simplemente hay que someterlos al escarnio público, a todo aquel que esté vinculado con un alacrán, todo aquel que esté vinculado con un colaboracionista, hay que someterlo al escarnio público, rechazarlo, porque por personas como ellos, simplemente el país está como está y no se puede ver como normal. Independientemente que este régimen nefasto haya metido la criminalidad en todos los rincones del país, no se puede ver como normal de que esto esté ocurriendo y no rechazarlo, porque de esa manera el país jamás va a cambiar. Y entre los alacranes, por cierto, hay uno que me llama la atención porque, bueno, ha sido un individuo que ha sufrido la persecución del régimen, como es el caso de Daniel Ceballos. Fue preso político del régimen durante mucho tiempo cuando era alcalde de San Cristóbal y estuvo apoyando las protestas. Entonces yo no entiendo cómo alguien que ha sido vilipendiado por el régimen, que ha sido humillado por el régimen, que ha sido privado de su libertad por el régimen, ahora se presta simplemente para hacerle el juego a quienes en un momento determinado pues casi acabaron con su vida. Son cosas que no puedo entender. Yo entiendo que el conde del Guácharo sea un arrastrado porque siempre lo ha sido. Yo puedo entender que Javier Bertucci sea un arrastrado porque siempre lo ha sido. Yo puedo entender que Luis Ratti, que es un elemento que salió de la nada, es un as bajo la manga que sacó Jorge Rodríguez, sea un arrastrado porque, bueno, a eso está acostumbrado. Pero un individuo como Daniel Ceballos, la verdad que me llama la atención porque en el pasado debo recordar y afirmar pues que sentía una especial admiración por él porque era un preso político. Ahora lo veo en esta actitud y realmente pues me llama poderosamente la atención. Lo cierto del caso es que quiero llamar la atención de los venezolanos dentro y fuera del país, porque ya estos enchufados y estos colaboracionistas y estos arrastrados pues están saliendo fuera de la frontera como para que podamos sentir que es normal que ellos ocupan diferentes esferas de la vida nacional. Y eso no es aceptable. La delincuencia, la inmoralidad, la corrupción es lo que nos ha traído hasta aquí. Ese dinero con que Wilmer Ruperti compró los Tiburones de La Guaira es un dinero proveniente de la corrupción, es un dinero proveniente de todo lo que ha ocurrido, de todo el desfalco que ha ocurrido en Venezuela. Y eso es algo que hay que entenderlo, que hay que analizarlo, que hay que internalizarlo para poder salir adelante y para poder execrar a estos delincuentes del poder, porque de lo contrario seguirán comprando conciencia, de lo contrario seguirán avanzando en su esquema de hacernos ver que la corrupción y la delincuencia es algo normal
y con el poder económico que tienen seguirán tratando de mantenerse en el poder como lo han hecho hasta ahora. Entonces, lo que hay que hacer con estos tipos es lo que se hizo en el pasado con los corruptos que se eran identificados en diferentes lugares y en diferentes escenarios fuera del país. Hay que hacerle sus escraches, hay que básicamente expresarle nuestro rechazo, hay que expresarle nuestro descontento y hacerles entender que su accionar realmente no es bien recibido por la sociedad que quiere un cambio. En ese país, ni la oposición ni el régimen pueden movilizar a nadie. Creo que cada uno tiene un 10%. Hay un 80% que no está contento con nada de lo que está ocurriendo. Y es ese 80% al que le corresponde realmente asumir esta posición. Es ese 80% que le corresponde asumir esta actitud de desprecio hacia quienes de una manera u otra con su mercantilismo, con su mercaderismo, pues se han vendido a los efectos de este régimen nefasto y de una manera u otra pues siguen contribuyendo a que se mantengan allí en el poder. Porque lamentablemente para muchos y para nosotros pues hay gente que tiene un precio y ese precio a veces es bastante bajo, como es el caso pues de todos estos alacranes que han sido expuestos por Patricia en su programa Agárrate y que están siendo expuestos en las redes sociales. Entonces mi llamado a los venezolanos decentes, a los que quieren un cambio, a los que perdieron la esperanza, es a reconocer a estos individuos, es a expresarles nuestro descontento y a expresarles nuestro rechazo para poder desplazarlos de una manera u otra. Y a los que me han escrito y diciéndome, bueno, tú le quieres robar la esperanza al venezolano, el que cifre sus esperanzas en algo falso, el que cifre sus esperanzas en algo que no tiene integridad, el que cifre sus esperanzas en algo que no tiene sentido, entonces está perdiendo el tiempo. Lamentablemente está perdiendo el tiempo y no ha entendido nada de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 20 y pico de años que tiene esta revolución en el poder. No es aceptable, no es permisible que quieran normalizar la corrupción y la criminalidad. Lo intentaron con los conciertos, los narcoconciertos en Venezuela, no lo lograron. Ahora lo están intentando con esta cuestión del deporte. Lo quieren intentar a través de estos precandidatos presidenciales que se están reuniendo con el gobierno. Eso no es aceptable y avanzar por ese camino no le va a dejar ningún beneficio al pueblo venezolano. Lo que va a dejar es a Maduro en el poder, lo que va a permitir es que la criminalidad siga aumentando, lo que va a permitir es que la corrupción siga aumentando y que el pueblo se siga muriendo de hambre y que exista una estampida de venezolanos hacia diferentes países del mundo buscando lo que no pueden tener en Venezuela. No es aceptable a los alacranes, no son aceptables los alacranes, no son aceptables la criminalidad, no es aceptable ningún acto que provenga de estos elementos que de una u otra manera se están congraciando con el régimen. Si queremos un cambio, tenemos que comenzar por expresar nuestro descontento y nuestro rechazo y nuestro repudio a todos aquellos que de una manera rastrera se venden al régimen para ello obtener prebendas y para que el régimen se mantenga en el poder. Esto ha sido todo en los 15 minutos de José Antonio Coronel para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta misma plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Hasta la semana que viene.